Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Javier Reyes Achuri, estudiante del CEAD de Pitalito, de Ingeniería Ambiental. Para la fase 3 de microbiología vamos a realizar un experimento de hongos y bacterias, en el cual utilizaremos tres recipientes con gelatina sin sabor. En el recipiente 1 sembraremos gramos de suelo, en el recipiente 2 agua doméstica y en el recipiente 3 humo de naranja. Utilizamos la gelatina sin sabor ya que nos sirve como medio de cultivo para dichos experimentos. La gelatina sin sabor la realizo con poca agua para que me quede más sólida y se me haga resistente a los cambios de temperatura que se están sucediendo en mi región. Si la gelatina se me llega a derretir, arruinaría mi experimento. En el primer experimento del sembrado de la tierra se puede observar que al transcurrir los días van apareciendo microorganismos muy pequeños que con el paso del tiempo van aumentando de tamaño. Y a lo último encontramos gusanos que a simple vista se podían observar. Podemos decir que para la muestra de suelo hubo microorganismos como gusanos denominados hongos fusarios. Para el experimento de agua doméstica, a los 5 días apareció el moho blanco o apareció el mojo blanco o fusarium. Al pasar los días el sembrado se tornó de color amarillo con manchas cafeces. Eso sucede en ambos experimentos, tanto para el suelo como para el agua doméstica. Era muy común mirar la presencia de bacterias denominadas bacterias Enterobacteriaceae. Consecutivamente, durante el tiempo de este experimento podemos aplicar estas formas que son muy sencillas que aplicadas en los laboratorios, que nos llevan a observar microorganismos que se encuentran en el medio ambiente. Cabe destacar que también en los laboratorios se cuenta con microorganismos que son una herramienta muy buena para mirar los microorganismos de una forma eficiente, teniendo en cuenta que este experimento lo desarrollé en mi hogar. No tuve la fortuna de poder observar mi experimento con esta herramienta, que sería muy buena para ver más a fondo el experimento y enriquecer mi conocimiento. Para el experimento de modo de naranja, en el cual transcurrieron 10 días, observamos la presencia de microorganismos blancos, el cual a simple vista podemos decir que son gusanos que con el tiempo crecen. Se nota unos grandes y unos pequeños. Este tipo de gusanos o de hongos encontrados en la naranja se denominan Penicillium, hongo filamentoso de la naranja. Con esto termino la descripción del experimento de los recipientes con gelatina sin sabor. Pasamos al experimento de columna de Winogradsky. Este experimento se logró identificar procesos metabológicos presentes en aguas y lodos con la presencia que hay en ellos de microorganismos. También depende de la condición del medio, porque en el proceso de Winogradsky nos ayuda a hacer un buen procedimiento para experimentar los microorganismos y bacterias que se encuentran en diferentes partes de aguas residuales o aguas de charca. Cabe destacar también que este análisis que obtenemos para este experimento es que está al alcance de cualquier estudiante, ya que utilizamos elementos muy económicos y que encontramos en nuestros hogares, como un tarro plástico transparente, periódico. El agua utilizada es un agua doméstica, en mi caso. Se utilizó también una puntilla de acero. Cabe resaltar que el experimento se ha sometido a temperaturas altas por los cambios del clima que se presentan a diario en mi región. Son días muy soleados y otros con mucha lluvia. En este experimento se obtuvo manchas negras en lodo ante la presencia de bacterias presentes en el agua utilizada, que es agua doméstica. Para dar mejor solución a este experimento, damos solución a las preguntas planteadas en la guía integradora. Primera pregunta: ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Estas manchas negras se forman en el lodo porque al visualizar las bacterias como las manchas negras formadas en el recipiente, esta hace que la fermentación de este recipiente
al transcurrir el tiempo se vaya formando unas manchas negras en la parte de abajo del recipiente y luego se pone el agua de color verdoso y un estado sólido en la parte inferior. Las manchas negras son luego de la fermentación, son las primeras en presentarse. En la segunda pregunta dice, ¿por qué la parte superior es verde? Se puede decir que la parte superior es verde porque se forman bacterias de azufre, como el chorobium, haciendo procesos con el sulfato de azufre. Aparecen otras bacterias también como es la gallonela. Por eso se forma en verde. En el tercer, ¿cuál es la fase anaerobia de la columna? En este proceso se dan dos tipos de fases. En la primera sería la fermentación de la materia orgánica, ya que utilizamos materia orgánica como la hojarasca que se obtuvo en la muestra y también se puede desintegrar el papel periódico utilizado. La otra fase es la anaerobia, teniendo en cuenta que dentro de este proceso de este frasco vamos a exponer a unos procesos metabológicos, procesos anaerobios y aerobios. Se presentan bacterias de diferentes tipos, ricos de materia orgánica que se encuentra en hábitats acuáticas ricas en oxígeno. Ya que estamos trabajando con agua, vamos a encontrar este tipo de bacterias. También debemos tener en cuenta que en estos tipos de muestra de aguas también habitan microorganismos fototípicos que están más presentes en el agua que contiene lodo. ¿A qué se debe? Lodo. En la cuarta pregunta, ¿a qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema? Este olor aparece en este proceso, ya que este procedimiento del frasco utilizamos lodo de barro o agua residual doméstica y aplicamos residuos orgánicos. Con el transcurrir del tiempo y al ser sellado con una bolsa plástica, el cual va a recibir luz solar y va a aumentar mucho su temperatura, empieza a estar en un estado metabólico y por sí mismo van a haber procesos al que va a estar sometido como el anaerobio y el aerobio, donde se presentan fermentaciones y presencia de microorganismos que se van a estar desarrollando dentro de este ecosistema y por lo mismo empieza la fermentación orgánica y el olor aparecen cuando esta fermentación empieza a hacer más el proceso. Entonces claro, se van a fermentar la materia orgánica que se puede encontrar en esta agua residual y se van a fermentar también el periódico. Entonces esto podemos decir, esta pudrición va a generar el olor a huevo. Por quinta pregunta tenemos qué aplicabilidad tiene este experimento que le permite dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental. Podemos decir que nos ayuda como ingenieros ambientales, ya que como ingenieros debemos saber que en los diferentes entornos hay presencia de muchos microorganismos para poder tomar métodos de soluciones con las diferentes problemáticas. Esto nos ayuda. Pongamos un ejemplo, citemos un ejemplo. Como en nuestro campo de ingeniería ambiental necesitamos tratar una agua residual doméstica de dicha comunidad. Sucede que para nosotros poder implementar un método de tratar esta agua, principalmente tenemos que saber qué nos contiene esta agua. Para ello tenemos que hacer una identificación de ciertos microorganismos, sus estados, a qué pueden ser a qué pueden ser resistentes. Por lo que mencionábamos en los experimentos, tenemos microorganismos que son anaerobios, otros que son aerobios. También podemos identificar microorganismos que nos van a ayudar a tratar el agua, eh, como los microorganismos que nos sirven para descomponer materia orgánica. Entonces, para mí, este curso de microbiología o estos experimentos son muy importantes en nuestro campo, ya que nos da bases para hacer esta identificación y lograr nuestro desempeño laboral sea eficiente. Muchas gracias, que tengan buena noche.